Rubén Rocha Moya regresó al gobierno de Sinaloa después de 3 meses de licencia, pero volvió acompañado de una sombra política que no se ha ido. El gobernador retomó el cargo después de enfrentar señalamientos desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que él ha rechazado. Rocha asegura que en México no encontraron elementos para proceder en su contra y que por eso decidió regresar. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación marcó distancia y aclaró que su vuelta fue una decisión de carácter personal. El problema para Morena es que el caso de Rocha no es aislado. Desde 2025, distintos reportes han documentado cancelaciones de visas, investigaciones y señalamientos contra políticos mexicanos, varios de ellos ligados al partido en el poder. Uno de los casos más recientes es el de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y exsecretario de Organización de Morena, quien confirmó que Estados Unidos le retiró la visa. Alrededor de Morena también aparecen otros nombres incómodos. No olvidemos al senador Enrique Insunza, el senador Adán Augusto López, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo, el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal y el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya, además de alcaldes y exfuncionarios que han enfrentado cancelaciones de visa o investigaciones desde Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico o con el contrabando de combustible, como es el caso particular de Alex Tonatiuh Márquez, el ex titular de investigación aduanera, conocido como Lord Relojes. Aunque Rocha se vista una vez más de gobernador, la lista de nombres alrededor de Morena sigue creciendo y cada nuevo caso aumenta los cuestionamientos sobre el partido en el poder. Azteca Noticias. Bueno, y me da mucho gusto compartir la mesa esta noche, esta mesa de República MX, con el maestro Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, maestro? José Luis? Buenas noches. Qué feliz coincidencia. Sí, claro. Bienvenido. Muy agradecido, José Luis. Y el periodista Víctor Hugo Arteaga, ¿cómo estás? José Luis, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy bien. Aquí saludándolos. Muchas gracias. Maestro, ayúdenos a recordar. ¿Usted recuerda si algún gobernador, después de una licencia, convocara tantas manifestaciones de rechazo, de crítica, incluso dentro de sus aliados? Se entendería que son sus aliados, son los compañeros de partido. ¿Usted recuerda algo así? No, esto es absolutamente insólito. No solo eso, sino que, como tú bien lo mencionas, rechazado por gente de su propio partido. Recientemente nos tiene acostumbrados el establecimiento político ahora hegemónico a que protege muchísimo a la gente que milita en su partido. En este caso, en el retorno inexplicable y extraño de Rubén Rocha Moya, pues no solamente no fue arropado, sino que fue rechazado. El comunicado que mandaron los gobernadores y gobernadoras es muy claro, ¿no? Además nos da claves para entender que un par de incógnitas, diría yo. ¿Qué motivó a Rocha Moya a volver a la gubernatura? Porque claramente no le avisó, por lo menos a los actuales dirigentes, ni del partido, que ya se pronunciaron también en contra, ni al legislativo y a la propia presidenta de la República. Es decir, como se dice normalmente, se fue por la libre. Se fue por la libre. Aunque en política nadie se va por la libre, ¿no? No sé dónde está el motorcito que lo impulsó finalmente a tomar esa decisión. Pero, bien dice, no, el rechazo fue unánime. Todo el mundo en el establecimiento político actual está diciendo que es una decisión individual y aparte dejaron en claro algunas cosas que son un poquito nuevas en el ambiente político actual. Ese comunicado de los gobernadores, al menos, indica claramente que aquí la única que manda es la presidenta Claudia Sheinbaum. Es la única líder. Hay una frase contundente que dice: la 4T la inició López Obrador, pero la conduce actualmente Claudia Sheinbaum. O sea que yo no había visto tampoco un pronunciamiento de ese tipo por parte de dentro del partido, ¿no? Lo cual nos ayuda a pensar que en efecto el golfo que se está abriendo entre los llamados duros y los actuales dirigentes está cada vez polarizándose más, ¿no? Y que está llegando a una situación de distanciamiento pues que ya es peligrosa para la propia estabilidad de ese partido, ¿no? Porque están muy divididos en este aspecto, ¿no? Y tratándose de una cosa tan verdaderamente neurálgica, tan delicada, como el gobernador sobre quien pende una acusación de los Estados Unidos, sí, sobre quien debe de responder allá, y que hasta ahora las autoridades mexicanas han sido renuentes en mandarlo a los Estados Unidos. Yo no sé qué va a pasar a propósito de que ahora se salta las trancas, como se dice, por la libre se reinstala
y contra la voluntad de todo mundo está ahí despachando. Vamos a ver qué pasa mañana, en las primeras horas, los primeros días de su nueva gestión como gobernador, digamos, autoimpuesto, políticamente, ponle comillas, porque él, en efecto, tenía licencia como gobernador. La otra cosa que me llama la atención es que él alega que no hay pruebas contra él. Y aquí tiene una coartada, porque en efecto los pronunciamientos del gobierno es que la Fiscalía General de la República no había encontrado nada en su contra. Entonces, bueno, si la Fiscalía no ha encontrado nada en mi contra, tengo el camino libre para recuperar mi puesto como gobernador. Pero aquí faltó a reglas políticas muy estrictas, no solamente de este establecimiento político, sino de la práctica política común, de que nadie se manda solo. O, insisto, en todo caso habría que buscar el motorcito que lo impulsó en otro lado, ¿no? El motor. Víctor Hugo, tú llevas mucho tiempo, has escrito varios trabajos en torno al crimen organizado, pero el crimen organizado instalado ya por décadas en Sinaloa y con particular vínculos con el gobernador Rubén Rocha Moya. Dice el maestro y dice bien, ¿cuál fue el motorcito? ¿Por qué hoy? ¿Por qué este viernes se tomó, o este personaje tomó la decisión de decir, termino mi licencia y me reincorporo? A mí me parece que se aprovecha del berrinche que hizo Andrés Manuel López Beltrán con el tema de la famosa visa, el retiro de la visa por parte de las autoridades de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque recuerda que él siempre ha dicho, Andrés Manuel López Obrador, que es su mejor amigo, su hermano, así lo estableció Andrés Manuel López Obrador. Yo, como el maestro Gabriel, veo un distanciamiento muy grande, una brecha que se acaba de abrir y que lo hemos visto a lo largo del día. Pensábamos que era una broma en un principio, pensábamos que era una estrategia de Estado, todos saliendo con el mismo mensaje clave. No, es una situación personal, una decisión personal. Secretaría de Gobernación diciendo eso, los gobernadores de Morena diciendo lo mismo. Es decir, en la narrativa veíamos una misma línea de comunicación, pero de repente vemos al operador de la presidenta en la Cámara de Diputados diciendo, Ricardo Monreal, que reflexione Rubén Rocha Moya y que se retire, que pida licencia hasta que se caen las cosas. Y empezamos a ver muchas cuestiones en este sentido que a mí me hacen ver que quizá el berrinche, el tema de la visa, pudo ser una reacción con el tema de Rocha Moya tomando esta decisión que aparentemente es unilateral. Seguramente la presidenta lo sabía. ¿Cuántas veces, maestro Gabriel, ha faltado la presidenta a la conferencia de todas las mañanas en el periodo que lleva? Un par de veces. Esta fue la segunda vez. Nunca se ausenta. Nos podrán decir que estuvo enferma. Merecemos bueno, sí, el beneficio de la duda lo daremos, pero casualmente en el día que él anuncia el regreso la presidenta no está. Entonces para mí es una brecha que está abriendo muy fuerte en Morena, y otra vez a partir del gobernador, como dice el maestro Gabriel, señalado por el gobierno de los Estados Unidos, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Que él regrese no significa que los cargos se le van a retirar. La juez de la causa lo ha dicho en la última audiencia pública del general Mérida Sánchez. Las pruebas están llegando a oleadas y se está engrosando todo el documento contra Rubén Rocha Moya y todo su equipo de funcionarios y exfuncionarios en el gobierno. Entonces, lo que vemos hoy es un parteaguas en la vida interna de Morena. Cuando todo mundo le está diciendo a Rubén Rocha Moya, hey, retírate, y él se atrevió a llegar, él no se manda solo. Y el expresidente Andrés Manuel López Obrador tiene una estrecha relación con él. Para mí está Andrés Manuel López Obrador detrás de esta decisión de Rubén Rocha Moya, en contra incluso de la presidenta de México. Hay un elemento adicional que tiene que ver con quien fue secretario de Seguridad, precisamente con Rubén Rocha, sí, y que esta misma semana tuvimos noticia, cambió su situación respecto con la autoridad judicial de los Estados Unidos. No está libre, está bajo el cuidado de los US Marshals, simplemente se categoriza de manera diferente. Él ha aportado la información suficiente y necesaria
y cruzando la información que él ha dado y que le permite a las autoridades de Estados Unidos normar su criterio de que es información correcta, verídica y que va a llevar a solucionar la causa, en este caso traer a juicio a Rubén Rocha Moya, han empezado las negociaciones. Es el mismo caso, son las mismas preguntas. ¿Y dónde está el general Mérida? Bueno, hace 3 meses, ¿dónde está Enrique Díaz Vega? Y no hemos sabido nada de Enrique Díaz Vega. Pero en Sinaloa no está y en México no está, el exsecretario de Finanzas. Es el mismo caso hoy con el general Mérida Sánchez. Al general Mérida Sánchez lo bajan de categoría en su estatus de preso a los 7 niveles que tiene el proceso para un testigo protegido, cooperante, coadyuvante, etcétera. Lo ponen en otra categoría. Lo sabremos conforme vaya avanzando el juicio y hace 2 semanas, justamente, otro de los relacionados en la causa de Rubén Rocha Moya, capturado en Colombia y que ahora está enjuiciado en Estados Unidos, también está aportando pruebas en el juicio que se sigue contra Rubén Rocha Moya, y este hombre cambió una sentencia de 40 años de prisión, y al ser testigo colaborador en el caso de Rubén Rocha Moya, hoy nos dan la noticia de que tiene solamente 80 meses de prisión. De 40 años a 80 meses por cooperar en el asunto contra Rubén Rocha Moya y todo este caso que tiene el gobierno de Estados Unidos. Maestro Díaz, estaríamos viendo hoy, con lo que ocurrió hoy, con las expresiones de hoy que conocimos, estaríamos viendo la manifestación más clara de una división en el partido de gobierno. Ya es evidente, como lo acaban ustedes de comentar, y aparte por lo que venías comentando tú, sí tienen mucho que ver todos los acontecimientos que se agolparon en los últimos días, ¿no? Si vamos desde, no la liberación, bien lo dices, del general Mérida, sino que ya es un testigo protegido, ya está no libre, pero está a disposición de las autoridades. ¿Qué habrá dicho el general Mérida? Es una de las preocupaciones que acá tiene, pues, los incumbentes, ¿no? Los voy a llamar así, los incumbentes. Él fue, además, director de inteligencia nacional en las Fuerzas Armadas. Imagina, en el alcance nacional. No solamente era el secretario de Seguridad de Sinaloa, sino que había ocupado este cargo. Un personaje importantísimo en términos estratégicos para la política de seguridad y para otras cuestiones. Algo les habrá dicho el general Mérida, que están muy preocupados acá una parte, ¿no? Lo otro, el aviso, así como si nada, aunque según Lema Ulión se sabía desde marzo del retiro de la visa para Andy, ¿no? Ese otro acontecimiento empezó a acumular el enojo. Yo añadiría a esto el foro que se llevó a cabo en Buenos Aires, donde fue... la presidenta dijo, yo no estaba tan convencida de que fuera Omar García Harfuch, pero finalmente accedí a que fuera. ¿Por qué no estaba tan convencida la presidenta? Quizá el papel que desempeñó ahí, aparte de los elogios que sobre él se virtieron por parte de Terry Cole, el director de la DEA, imagínate tú, socio de confianza y buen amigo. ¿Sí? Intercambiaron cuestiones de inteligencia. ¿Qué intercambiaron de inteligencia? Entonces eso fue acumulando las presiones en este otro polo de los que tú mencionabas, en los que se está abriendo esa brecha, que a lo mejor estoy especulando, justifica un manotazo. A ver, vamos a mandar una señal. Vuelve Rocha Moya al gobierno, ¿sí? Y no le aviso además a nadie, ¿no? Le estoy avisando a los gringos que yo no estoy conforme con lo que está ocurriendo y estoy muy preocupado. Pero lo hicieron, yo creo que de una manera poco conveniente para el propio partido, porque está provocando esta división, y además lo hicieron de una manera muy abrupta. Es decir, eso es un desafío abierto a los Estados Unidos. Es decir, un personaje que está siendo buscado, que ya está siendo investigado. Es decir, en México no entendemos muy bien esto del gran jurado. Tanto se mencionó lo de las pruebas. Las pruebas ya las tienen. Claro. Ya las tienen. No hace falta ni siquiera iniciar el juicio, no procede como para que se presentara ya ante los tribunales de Estados Unidos. Entonces, todo esto acumuló la tensión en esta parte de los llamados los duros, y yo creo que están reaccionando de manera prematura, de manera poco cuidadosa, poco cautelosa, más con el hígado que con la inteligencia, tratando de mandar un mensaje que a los norteamericanos no van a entender. Es decir, una manifestación, según ellos, de fuerza,
de dignidad, pero que pone en un entredicho. Y yo creo que el carácter diplomático que está siendo afectado ahorita de la relación con los Estados Unidos está seriamente vulnerado por este proceder de este gobernador que se reinstala por sus pistolas, sin avisarle a nadie, o como tenemos la sospecha de que con la autorización de alguien, pero que viene de otra parte, está provocando una crisis diplomática, una crisis política y un desafío abierto de consecuencias con pronósticos muy reservados. Entonces, con esto que nos acaba de comentar el maestro Díaz, Víctor, sería entonces que el problema de interlocución de las autoridades de seguridad de los Estados Unidos se estaría focalizando solamente en 2, 3 personajes, uno de ellos Omar García Harfuch. A ver, los elogios, el trato de rockstar, de la deferencia que tuvieron todos los funcionarios de las agencias que estuvieron en esta reunión de la DEA en Buenos Aires, pusieron la imagen y el estatus de Omar García Harfuch como el favorito para poder entablar todos estos asuntos, el operador que le conviene a Estados Unidos para llevar las cuestiones que les interesan a ellos desde México. La cooperación, el intercambio de información. Claro. Y con eso le dijeron a la presidenta, confiamos en el hombre en el que más confías tú, porque así es. Sí, así es. Y de repente, 3 días después, todo esto que se construyó en Buenos Aires... No solamente no lo detengo y no te lo mando, sino lo reinstalo. Sí, entonces, ¿qué dice Estados Unidos? Queda Omar García Harfuch en entredicho, queda la presidenta en entredicho, ¿no? Porque la narrativa de las pruebas, como dice el maestro Gabriel, de si es conveniente. A ver, lo de las pruebas es un término técnico. No pueden empezar las pruebas a darse hasta que lo detengan. Estados Unidos no te dice, tráemelo, deténlo y mándamelo. No, te dice, deténlo y entonces corren 60 días por el convenio que tenemos de colaboración, de extradición. Tenemos 60 días para darte todas las pruebas, ahora sí, pruebas que ya tienen, ¿no? Entonces, mañosamente, en México no se le detuvo y no puede empezar a correr ese término de 60 días que marca el convenio para poder, entonces sí, el Departamento de Justicia entregarle las pruebas a la Cancillería, a la Fiscalía General de la República y que ellos pues inicien y hagan todo el proceso para determinar si es viable o no la extradición. Pero no lo han hecho, ¿no? Y en medio del incumplimiento que tenemos, Estados Unidos te manda no una rosa, te manda un ramo de tulipanes con chocolates y te dice, hey, queremos trabajar contigo. Este señor, tu secretario de Seguridad Pública, es digno de confianza. Y en 3 días echaron abajo todo esto. Y lo que decía también el maestro es bien cierto. No saben cómo reaccionar en Morena. No saben cómo reaccionar, hacen un comunicado, quieren demostrar unidad, quieren demostrar fortaleza, quieren demostrar cohesión. Y el mensaje que están mandando, además tardío, durante el día, pues lo único que ha hecho es complicar las cosas y demostrar que ni están unidos, ni están cohesionados, y todo el mundo le está cuestionando a Rocha Moya, el mejor amigo hermano de un expresidente, por qué hizo lo que hizo. Bueno, pues interesante, se viene la semana, maestro Díaz. Sí. Hace Muy muchos años, cuando había una crisis en algún estado del país, lo mandaban llamar a Bucareli, llamaban llamar al gobernador. Así es. Y le decían, lo vamos a resolver de esta manera, y este gobernador dejaba esa responsabilidad. Vamos a ver si eso... Ahora ni Bucareli, ni el partido, ni el legislativo, ni no. Gracias, maestro Díaz, gracias, Víctor. Como placer, siempre, gracias a usted por acompañarnos en República MX. Siga, por favor, siga en la señal de ADN Noticias. Todo personal con Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo. Hasta la próxima y gracias. Buenas noches.